¿Sabías que la NASA explora no solo las estrellas, planetas, galaxias o agujeros negros? Es difícil de creer, pero así es. La agencia también trabaja aquí, en nuestro planeta. Entonces, ¿qué ha descubierto en los últimos tiempos? ¿Hay vida bajo el hielo? Mientras analizaban datos recientes, descubrieron algo increíble escondido bajo el hielo de la Antártida. Y este hallazgo no solo cambia lo que sabemos sobre todo el sistema de agua de la Tierra, sino que también puede ayudar a investigar la vida en el espacio. La existencia de la humanidad podría depender de la comprensión de la Antártida y sus secretos. Estos descubrimientos recientes revelan información vital sobre nuestra supervivencia. Pero antes de continuar, veamos cuánto sabes sobre este lugar, en el que solo hay hielo hasta donde tus ojos pueden ver. La Antártida es uno de los 7 continentes del mundo y está ubicada en el hemisferio sur. Es el 5º continente más grande en términos de superficie total. Tiene casi el doble de tamaño de Australia. ¿Quieres ver meteoritos? Ve a la Antártida. Debido a su clima seco, es uno de los mejores lugares para observar el espacio. Pero lo que es aún mejor es que puedes encontrar meteoritos en la superficie del continente. Los científicos ya han extraído unos 45,000 meteoritos del hielo y creen que podría haber otros 300,000. Como no hay muchas rocas expuestas, les resulta fácil encontrarlos gracias a su color oscuro. El ambiente desértico seco también ayuda a preservarlos, aunque hayan caído hace más de 1 millón de años. ¿Te imaginas alguna actividad volcánica en la Antártida? Es difícil, pero este es el lugar donde el fuego se encuentra con el hielo. La mayor parte de la actividad volcánica está en la Antártida Occidental. Los científicos descubrieron recientemente que existen 138 volcanes solo en este sector. ¡Wow! Uno pensaría que la Antártida siempre es fría, pero no. Sus regiones costeras pueden calentarse hasta los 10 grados centígrados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería la Antártida si no hubiera hielo? Puede parecer inimaginable ahora, pero no siempre estuvo cubierta de hielo. Sin embargo, eso fue hace 34 millones de años. En la actualidad es muy difícil saber cómo sería su superficie si no estuviera helada. Sin embargo, en la NASA se realizaron simulaciones por computadora y se confeccionó el mapa más preciso hasta la fecha. Lo que vieron fue increíble. El continente no es plano en absoluto como parecía. Es bastante accidentado con valles, llanuras onduladas y altas montañas. Pero esto no es nada comparado con lo que descubrieron bajo el hielo. Entonces, ¿qué es lo que había escondido ahí? ¡Redoble de tambores, por favor! La NASA encontró 2 nuevos lagos subglaciales. Y lo que es aún más genial es que vieron estos lagos desde el espacio. ¿Cómo es posible? Si tu respuesta es satélites de alta tecnología, entonces tienes razón. En 2003, la NASA lanzó un satélite llamado IceSat. Midió el balance de masa de la capa de hielo y la altura de las nubes. El satélite también ayudó a crear el mapa sin hielo de la Antártida. En 2010, la Agencia Espacial Europea lanzó el segundo satélite, CryoSat-2, para rastrear los cambios en el espesor del hielo. Luego, en 2018, se lanzó el tercero, ICESat-2, una continuación del IceSat. Midió la elevación de la capa de hielo y el espesor del hielo marino. Era el instrumento láser de observación de la Tierra más avanzado de la NASA y entregó los datos de mayor precisión. Y cuando esto se combinó con los datos de los otros satélites, fue posible detectar estos 2 nuevos lagos cerca de un par de lagos más grandes. Pero, ¿cómo es posible que estos lagos existan? El espesor promedio del hielo de la Antártida es de 1,9 kilómetros. Sin embargo, puede tener más de 3 kilómetros de espesor en algunos lugares, en especial durante el invierno. Entonces podrías pensar que no hay nada debajo, pero la ciencia dice lo contrario. No es fácil ver a simple vista que el hielo que cubre el continente fluye lento y de manera constante en diferentes direcciones bajo la fuerza de su peso. Durante muchos años, los científicos no podían averiguar cómo se producían estos movimientos. Esto comenzó a cambiar en 2007, cuando los datos recopilados por el IceSat proporcionaron información sobre lo que se esconde debajo de la superficie. Primero descubrieron una red completa de lagos de agua de deshielo conectados entre sí bajo las rápidas corrientes de hielo. ¡Y había cientos de ellos! La glacióloga del Instituto de Oceanografía Scripps, Helen Amanda Fricker, pensó que los cambios de elevación medidos por el IceSat ocurren debido a la dinámica de estos lagos. No retienen el agua de deshielo de forma estática. En cambio, se llenan y drenan continuamente a través de un sistema de vías fluviales. Y mientras lo hacen, el hielo de arriba sube y baja. Pero, ¿a dónde drenan?
Al océano, por supuesto, y drenan mucho. Un estudio reciente en el que participó Freaker muestra que el drenaje de un lago vertió 750,000 millones de litros en el océano en solo 3 días. Innumerables misterios sobre cómo funciona la naturaleza aún esperan ser resueltos. Pero haber encontrado los 2 nuevos lagos les dará a los científicos una mejor idea de cuán rápido cambiará la capa de hielo en la Antártida a medida que el clima se vuelva más cálido. Y cómo esto afectará las corrientes oceánicas globales y el aumento del nivel del mar. El ciclo de llenado y drenaje de los lagos también trae como resultado que la capa de hielo sufra grietas. Entonces, la información que encuentren de estos nuevos lagos también les dará una mejor comprensión del daño en la superficie del hielo. También podrán evaluar cómo este sistema de llenado y drenaje influye en la velocidad a la que el hielo se desliza hacia los océanos y mares. Y eso significa que pueden evaluar cómo el agua dulce añadida puede alterar los ecosistemas marinos. Este descubrimiento también puede ayudar a descubrir si hay vida bajo el hielo. ¡Wow! Los científicos perforaron alrededor de 1000 metros de hielo y encontraron que las muestras de agua tomadas de uno de los lagos contenían aproximadamente 10,000 bacterias por mililitro. Un número tan alto es una buena señal, porque eso significa que las aguas heladas también podrían albergar formas de vida superiores, tal vez microfauna, y uno de estos nuevos lagos podría incluso ser su hogar. Pero lo más emocionante es que estos nuevos lagos podrían ayudar a los científicos a comprender si es posible que exista este tipo de vida en otros planetas. Se cree que cualquier forma de vida debajo de la superficie congelada del planeta Marte podría seguir los patrones que se ven en los lagos de la Antártida. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se encuentren pistas sobre qué tipo de vida pudo haber existido en el planeta rojo. Sin embargo, no querrás estar ahí durante el invierno. En nuestro planeta, las temperaturas más bajas están cerca de los menos 90 grados centígrados. En el 2010, por ejemplo, hubo un registro de menos 93 grados centígrados, y es posible que sientas este frío mucho más debido a los vientos fuertes y secos. ¿Sabías que el tamaño de la superficie de hielo de la Antártida también cambia a lo largo del año? En verano tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, pero cuando es invierno, crece hasta los 19 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, a pesar del cambio, en la Antártida se encuentra la acumulación de hielo más grande de la Tierra. Lo siento, Ártico, tú pierdes. ¿Conoces a estos lindos pingüinos? Bueno, ellos son los habitantes de este continente, y no los humanos. La Antártida es tierra de nadie, porque ningún país la posee. Pero, ¿sabes quiénes son sus verdaderos dueños? 5 especies diferentes de pingüinos, focas y orcas. A pesar de las duras condiciones, puedes visitar el continente como turista o investigador. Alrededor de 5,000 personas residen ahí durante el verano, en bases científicas, pero cuando llega el invierno, el número se reduce a 1000. La capa de hielo de la Antártida constituye el 70% de las reservas mundiales de agua dulce. Imagina qué pasaría si se derritiera. Los niveles globales del mar se elevarían casi 60 metros. Fue una de las criaturas más grandes que jamás haya vagado por la Tierra. Era más largo que el autobús escolar promedio y podía pesar fácilmente más de 10 elefantes juntos. Pero ¿dónde vivía? ¿Cómo terminó teniendo este tamaño? Y lo más importante, ¿por qué está extinto hoy en día? Vamos a averiguarlo. El megalodón fue el depredador más grande jamás conocido en la historia de nuestro planeta. En cuanto a su ubicación, vivió prácticamente en todas las aguas de nuestro globo, excepto cerca de los polos. La razón por la que no se encontraron dientes de megalodón en la Antártida es probablemente el hecho de que la gigantesca criatura se adaptó solo a las cálidas aguas tropicales y subtropicales. A los más jóvenes les gustaba quedarse en las orillas, mientras que los adultos preferían las zonas costeras, pero también podían moverse fácilmente hacia el océano abierto. ¿Cómo sabemos que el megalodón estaba tan ampliamente extendido? Solo podemos suponerlo basándonos en el hecho de que descubrieron sus fósiles tanto al norte de la costa de Dinamarca como al sur de Nueva Zelanda. La discusión sobre cómo el megalodón terminó siendo de este tamaño sigue abierta en la comunidad científica. Recientemente descubrieron que no todos los ejemplares de esta fascinante especie alcanzaban el mismo tamaño enorme. Esto tiene que ver con algo llamado la regla de Bergman, que dice que la temperatura del ambiente circundante afecta el tamaño del cuerpo del animal, porque necesita conservar o liberar calor. Los megalodones que llegaron a aguas más frías probablemente necesitaron más peso corporal para asegurarse de sobrevivir a bajas temperaturas. Por el contrario, los que vivían en aguas más cálidas tenían que ser más pequeños para evitar quemarse. Pero, ¿cómo era este enorme tiburón? La mayoría de las representaciones modernas muestran al megalodón parecido a un enorme gran tiburón blanco.
pero parece que tal vez eso no sea necesariamente correcto. El megalodón probablemente tenía una nariz mucho más corta y una mandíbula más plana, que parecía casi aplastada en comparación con la del gran tiburón blanco. También parece tener algo en común con el tiburón azul moderno: aletas pectorales extra largas. Las necesitaba para soportar su peso y tamaño mientras navegaba por las aguas del planeta. Por último, los megalodones hembras parecen haber sido aproximadamente el doble de grandes que los caballeros. En cuanto a su descendencia, incluso un megalodón pequeño era gigante, de al menos 2 metros desde la nariz hasta la cola. ¿Cómo lo sabemos? Porque los especialistas se han topado con hábitats de cría de megalodón en Panamá, Maryland, las Islas Canarias y Florida. Incluso las pilas de pañales usados eran enormes. En realidad no. Seguramente el aspecto más aterrador de la apariencia del megalodón era su boca. Quiero decir, piénsalo, cenaba ballenas, por lo que obviamente necesitaba abrir la boca lo suficiente. Los científicos han estimado que su mandíbula tenía un tamaño alucinante. Solo para que tengas una imagen más clara, podría tragar fácilmente a 2 personas adultas puestas una al lado de la otra. Espera, ¿cuáles 2 adultos? Esas impresionantes mandíbulas también tenían 276 dientes. Según las reconstrucciones modernas de la fuerza de su mordida, parece que pudo haber sido uno de los depredadores más poderosos, si no el más poderoso, que jamás haya existido. A modo de comparación, los humanos pueden tener una fuerza de mordida de cerca de 1300 newtons. Se ha estimado que los grandes tiburones blancos de hoy pueden morder con una fuerza de más de 18.000 newtons. El megalodón encabeza todos los récords, con un poder de mordida estimado hasta 10 veces mayor. Básicamente, podría partir un automóvil con muy poco esfuerzo. Sus dientes también eran bastante sorprendentes. Al igual que los tiburones, el megalodón reemplazaba rápidamente sus dientes rotos o desgastados, con 4 o 5 filas de dientes en su boca. Esta básicamente actuaba como una cinta transportadora que hacía crecer dientes nuevos, en vez de los dañados o perdidos, en aproximadamente 48 horas. Esto significa que a un megalodón adulto probablemente le crecían varios miles de dientes a lo largo de su vida. Y menos mal, ya que tal vez sea una de las razones por la que los dientes de megalodón son tan comunes en los registros fósiles y podemos estudiarlos adecuadamente. Para mantener su físico impresionante, el megalodón tenía que comer cerca de 1.134 kilogramos de comida por día. Era el equivalente a una vaca y cuarto por día para sobrevivir. Eso es como si tuvieras que comer 3.300 latas de atún todos los días. He usado mucho la palabra megalodón, pero ¿he mencionado de dónde viene? Cuando se traduce del griego, significa diente gigante. Esos griegos astutos. Sin embargo, el nombre científico completo de este tiburón gigante es un poco más complicado: Carcharoples megalodon. Pero, ¿están realmente extintos estos gigantescos depredadores? Tendemos a creer que sí, pero seamos honestos por un segundo. Hemos llegado a saber más sobre la superficie de Marte que sobre las profundidades de nuestros océanos. Solo hemos explorado el 15% de nuestros océanos en total. ¿Quién sabe qué puede haber yaciendo en las profundidades? ¿Quizá algunos depredadores antiguos? La fosa de las Marianas es la fosa oceánica más profunda del planeta. De hecho, podría sumergir todo el monte Everest en el abismo Challenger, su parte más profunda, y todavía estaría a 2 kilómetros de la superficie. Eso sí que es profundo. Si un megalodón o 2 alguna vez necesitaran un lugar para esconderse, ese sería uno lo suficientemente discreto. Sin embargo, la fosa de las Marianas no es un lugar particularmente cómodo para estar. Ya sabes, porque hace frío y está sumido en la oscuridad total y todo eso. Las temperaturas allí rondan los 2 grados Celsius durante todo el año, y para colmo, la presión es 1000 veces más fuerte que al nivel del mar. Es seguro asumir que si algún megalodón se esconde allí, es posible que sus dientes y huesos no se vean tan bien. Debido a la intensa presión que hay en la fosa de las Marianas, las proteínas y el calcio comienzan a disolverse y desintegrarse. Es por eso que, por ejemplo, el pez caracol de las Marianas, que habita en las profundidades, ha evolucionado para tener cartílago flexible en lugar de huesos. Para sobrevivir aquí, el megalodón también tendría que aprender a navegar en completa oscuridad. Eso significa que se habría vuelto bioluminiscente o evolucionado para desarrollar ojos enormes como el calamar gigante. Si bien puede sonar como una idea intrigante y buena para un guión de película, la mayoría de los científicos no creen que sea posible. ¿Por qué? Bueno, dicen que es por el tamaño del megalodón. La mayoría de los alimentos que le gustaba comer viven en áreas oceánicas poco profundas y no en las profundidades del mar. Los especialistas creen que si estos animales todavía vagaran por nuestras aguas,
no habría forma de que no lo supiéramos. Tendrían que subir a cenar de vez en cuando, ¿verdad? Su comida también es la causa más probable de por qué el megalodón ya no está vivo. Si bien algunos especialistas creen que se extinguió debido a una caída en la temperatura del agua del océano, la mayoría de los científicos sugirieron que la dinámica cambiante de la cadena alimentaria puede haber sido la culpable. ¿Por qué? Porque en algún momento había cada vez menos de su principal fuente de alimento, las ballenas barbadas, y al mismo tiempo aumentó el número de sus competidores naturales, los tiburones depredadores más pequeños, como el gran tiburón blanco y las ballenas. El megalodón vivió en este planeta mucho más que nosotros y mucho antes, cuando ni siquiera existíamos todavía. Estuvieron aquí durante casi 70 veces más tiempo que nosotros, los humanos modernos, habitando los océanos durante unos 20 millones de años. El Homo sapiens apareció hace unos 300.000 años. El megalodón logró sobrevivir durante tanto tiempo principalmente debido a su tamaño imbatible. Es decir, podía comer casi todo lo que había en el mar en ese momento. Podemos pensar en los megalodones y dinosaurios como criaturas prehistóricas, pero nunca coexistieron en la Tierra. Los dinosaurios probablemente se extinguieron hace unos 66 millones de años. Los megalodones parecen haber aparecido un poco más tarde. Eso se debe a que los fósiles de megalodón más antiguos que hemos descubierto hasta ahora son de la época del Mioceno, que comenzó hace unos 23 millones de años. Hasta siempre, Mega. Todos hemos soñado con visitar el Ártico y contemplar las maravillas naturales, los osos polares retosando sobre los témpanos de hielo o las auroras boreales bailando en el cielo. Pues bien, siento decírtelo, pero tampoco la Antártida será visitada por turistas en un futuro próximo. ¿Por qué? Averigüémoslo. En primer lugar, ¿dónde queda la Antártida? Está situada en el hemisferio sur, concretamente en el Polo Sur. La rodea el océano Antártico y la mayor parte del continente está cubierta de hielo, lo que la convierte en uno de los lugares más remotos y gélidos de la Tierra. ¿Has conocido alguna vez a alguien que haya ido a la Antártida? Probablemente no. Es uno de los sitios menos visitados del planeta y solo un puñado de afortunados exploradores han viajado hasta allí y han contemplado los glaciares y los campos de hielo. Créeme cuando te digo que la fauna y los paisajes son de otro mundo. Pero, ¿por qué no conviene viajar a la Antártida? Bueno, para empezar, el medio ambiente es increíblemente frágil y puede dañarse con facilidad. Además, no hay poblaciones humanas nativas en el continente, por lo que tu viaje sería básicamente como visitar una isla deshabitada. Y no olvidemos que es uno de los destinos más caros. A pesar de todo, la Antártida no está vigilada como una fortaleza, sino que existe un acuerdo internacional llamado Tratado Antártico. Este tratado se negoció para impedir cualquier actividad no deseada en el continente y les prohíbe a los Estados miembros que realicen algunas pruebas allí. Pero la razón principal por la que no podemos entrar así como así en la Antártida es que tiene un ecosistema delicado que necesita protección. El tratado establece que la Antártida debe utilizarse únicamente con fines pacíficos y debe estar libre de cualquier actividad humana que pueda dañar el medio ambiente. Los científicos aún están aprendiendo sobre el ecosistema único del continente y nuestra actividad y las máquinas podrían alterar el delicado equilibrio que existe allí. Si aún tienes ganas de ir a la Antártida, conseguir el permiso no es precisamente algo sencillo. Hay que llenar unos formularios especiales y solicitar la autorización correspondiente. Una vez allí, tendrás que seguir unas estrictas directrices para proteger el medio ambiente, como no molestar a la fauna ni llevarte recuerdos como rocas, plantas o animales. Pero, ¿se puede vivir en la Antártida? Aunque no haya leyes que prohíban residir allí de forma permanente, se trata de un entorno inhóspito e inadecuado para la vida humana. Las temperaturas pueden alcanzar los 60 grados bajo cero, lo que hace casi imposible que alguien sobreviva sin el equipo y la experiencia adecuados. Además, la Tierra más cercana está a más de 1.600 kilómetros, por lo que sus habitantes están completamente aislados del resto del mundo. Quién sabe, quizá algún día tengamos la oportunidad de visitar este continente único y fascinante, pero hasta entonces, admirémoslo desde lejos. Pero ahora hablemos un poco sobre el descubrimiento de la Antártida. A diferencia de otros lugares que ya estaban habitados, la Antártida nunca tuvo una población humana nativa. Los antiguos filósofos griegos tuvieron alguna idea sobre el continente y lo llamaron Antarctos, que significa opuesto al oso. Los osos a los que se refiere no son los polares, sino las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor que solo pueden observarse en el hemisferio norte. En consecuencia, el término significa lo contrario de la Tierra del Oso. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los barcos balleneros y cazadores de focas se aventuraban más al sur al doblar el Cabo de Hornos, en la punta de Sudamérica.
Se sabía que ir más al sur significaba a menudo enfrentar vientos más fuertes, pero también existía el riesgo de chocar con hielos flotantes de todos los tamaños, y los vientos y los mares podían resultar peligrosos para el barco y la tripulación. El capitán James Cook fue el primero en cruzar el Círculo Polar Ártico el 17 de enero de 1773 en la región del Mar de Ross. Llegó aún más lejos un año después, y aunque no avistó tierra, se acercó a 80 kilómetros y vio depósitos de roca retenidos en icebergs, lo que indicaba la existencia de una tierra más al sur. Se considera que el primer avistamiento de la Antártida tuvo lugar en enero de 1820 durante el viaje de 2 barcos al mando del capitán Fabian Gottlieb von Bellinghausen, en el marco de una expedición exploratoria de 2 años alrededor del mundo para descubrir nuevas tierras. Los barcos del capitán fueron los primeros en cruzar el Círculo Polar Ártico desde Cook. El primer desembarco indiscutible en la Antártida no se produjo hasta mucho más tarde, el 24 de enero de 1895 en el Cabo Adair, durante el viaje ballenero del buque Antarctic dirigido por Henrik Ball. Un pequeño bote con 6 o quizás 7 hombres a bordo desembarcó en condiciones de calma. Ahora puede que resulte difícil de creer, pero la Antártida es un desierto. Con todo ese hielo, uno pensaría que es como un paraíso invernal con peleas de bolas de nieve y chocolate caliente todo el día. Y es que cuando pensamos en desiertos, nos imaginamos camellos, cactus y gente luchando por encontrar agua. Pero en la Antártida, la historia es totalmente distinta. Lo difícil no es encontrar agua, sino algo que no esté cubierto de hielo. Y la precipitación media ha sido de poco más de 1 centímetro en los últimos 30 años. Esas son unas gotas de lluvia comparadas con lo que estamos acostumbrados. Técnicamente, no son las dunas ni el calor abrasador lo que hace que un desierto sea, bueno, un desierto. Es la falta de precipitaciones. Pero no te alarmes, si alguna vez te encuentras perdido en la Antártida, no tendrás que preocuparte por pasar sed. Eso sí, asegúrate de llevar una chaqueta y unos guantes porque hace suficiente frío como para convertirte en un cubito. La Antártida no solo es uno de los lugares más secos de la Tierra, sino también el más frío, el más ventoso y el más alto. Los pingüinos y los científicos de la Antártida se encuentran a veces en un aprieto cuando se trata de medir el tiempo. A diferencia del resto de los habitantes de este gran planeta azul, en el sur de la Antártida no hay uso horario. Todas las líneas de longitud confluyen en un único punto en el polo sur, por lo que es difícil saber qué hora es. Ahora puede que estés pensando, pero ¿cómo llevan los científicos e investigadores la cuenta del tiempo allí? Buena pregunta. Usualmente se ajustan a la zona horaria del país del que parten. Sin embargo, con estaciones de todo el mundo en la península antártica, a veces se producen situaciones algo confusas. Imagínate intentar coordinar algo con los países vecinos sin despertarlos sin querer en mitad de la noche. Y puede que pienses que no hay mucho que puedas sobrevivir en un lugar donde la temperatura es extremadamente fría, el sol apenas aparece y el viento puede arrastrarte más rápido que una planta rodadora. Pues bien, como en muchos rincones de la Tierra, la vida también encontró un camino en la Antártida. Lo creas o no, este continente helado bulle de actividad. Es el hogar de miles de millones de krill, que a su vez atraen a montones de focas y más pingüinos de los que puedas imaginar. Pero no te dejes engañar por su aspecto tierno y adorable. Los pingüinos son los mejores nadadores, con cuerpos hidrodinámicos que les darían envidia a los ganadores de medallas olímpicas. Bajan a tierra para reproducirse y relajarse, pero su verdadero talento consiste en robarse piedritas unos a otros y construir refugios para mantenerse calientes. La Antártida también alberga a la especie de pingüino de mayor tamaño. Se llama pingüino emperador. Estas criaturas no vuelan, pero eso no significa que no puedan saltar. De hecho, algunos de ellos pueden saltar hasta 3 metros. Y no nos olvidemos de las focas, con sus cuerpos peludos y sus cantos característicos. Estos mamíferos marinos están protegidos por el Tratado Antártico y prosperan también en las frías aguas del Océano Antártico. Pero las verdaderas estrellas del espectáculo son las ballenas. Durante el verano antártico, estos enormes animales aparecen en tropel para alimentarse del abundante krill, y se arma un verdadero buffet para ballenas. Descubrir lugares ocultos en nuestro planeta es muy emocionante. Hoy te llevaré a un viaje que no olvidarás por mucho tiempo. Ponte el traje, esto se va a poner muy frío. Te subes a un avión y aterrizas en la isla cubierta de hielo que es Groenlandia. Te recibe una vista increíble de la aurora boreal, también conocida como aurora polar. No puedes creer lo que ven tus ojos mientras tu guía te cuenta lo raro que es este fenómeno. Normalmente la gente se pasa días intentando cazarlo. Te sientes afortunado y te tomas tu tiempo para apreciar estas hermosas luces verdosas danzantes. Te alegras de haber traído esa cámara, ¿cierto? Entre clic y clic,
te enteras de que la aurora boreal es el resultado de unos acontecimientos bastante accidentados. Este espectacular espectáculo de luces se produce cuando las partículas de alta energía procedentes del Sol chocan con la atmósfera superior de la Tierra. El segundo día, sigues explorando el lugar desde el aire. Quizá no te sorprenda, pero Groenlandia es una de las islas más grandes del mundo. A bordo de un helicóptero podrás contemplar el infinito paisaje helado. Por si te da curiosidad, ahora estás volando sobre 1,7 millones de kilómetros cuadrados de hielo grueso. ¿Qué hay ahí abajo? Parece una familia de osos polares. No quieres acercarte demasiado, por supuesto. Las condiciones de Groenlandia pueden ser demasiado duras para la gente que viva ahí, pero algunas especies animales se desenvuelven muy bien en esta tierra helada. Hablo de los renos, los lobos y los zorros árticos. De camino a Groenlandia probablemente hayas hecho una parada en Copenhague. Dinamarca es uno de los pocos países que tienen vuelos comerciales a Groenlandia. No lo sabías antes, pero descubres que la isla forma parte del Reino de Dinamarca. En el mapa está justo entre los océanos Ártico y Atlántico. Tienes suerte de contar con un piloto local que te habla de los secretos que esconde este paisaje. Debajo de esta superficie blanca de 3 kilómetros existe un mundo totalmente diferente. Un mundo lleno de cañones, cráteres tallados por meteoritos y fósiles vegetales milenarios. Estás más que emocionado por ir a visitar cada uno de estos lugares, pero, por supuesto, tendrás que usar tu imaginación, ya que todo está oculto bajo el hielo. Lo creas o no, casi el 80% de la superficie de la isla está cubierta por él. La primera parada de tu viaje es el Gran Cañón de Groenlandia. Aterrizas no muy lejos de él, en algún lugar del norte de la isla. Tal vez sepas que los cañones son valles profundos y estrechos con paredes empinadas, pero apuesto a que no sabías que la palabra cañón hace referencia a un tubo o una cañería. Ahora bien, este Gran Cañón tiene algunas similitudes con el de Estados Unidos. En primer lugar, el tamaño. Tiene al menos 750 kilómetros de largo y hasta 800 metros de profundidad en algunos lugares. Hay un verdadero valle subglacial ahí abajo. Y si te preguntas cómo sucedió esto, bueno, el cañón probablemente fue formado por un río que atravesó Groenlandia antes de que el hielo se hiciera cargo de él. Oh sí, Groenlandia no siempre ha estado cubierta de hielo, solía ser verde, de ahí proviene su nombre. Muchos otros lugares helados de la Tierra, como la Antártida, estuvieron cubiertos de vegetación. Los científicos han descubierto que, en el pasado, Groenlandia no tenía hielo. Con la ayuda de un radar aéreo, hicieron descubrimientos sorprendentes. Por cierto, el hielo es invisible para la tecnología del radar. Si te cuesta creerlo, prueba poner un cubito de hielo dentro de tu microondas. No se derretirá ni se calentará. Un reciente descubrimiento de plantas fosilizadas permitió a los investigadores estimar que Groenlandia solía ser mucho más cálida de lo que podían imaginar. En 2021, una investigación realizada por la Universidad de Vermont halló fósiles de ramas y hojas, lo que dejó a los investigadores muy confundidos. Esperaban descubrir arena y rocas en la capa más profunda de hielo. En su lugar, encontraron una prueba clara de una flora rica. A juzgar por lo que has visto del paisaje, es difícil creer que solía haber bosques ahí. Hoy en día encontrarás algo de vegetación de tundra en la parte costera de la isla, y eso es todo. Pero según el material genético encontrado en estas plantas fósiles, los investigadores creen que la isla solía ser mucho más verde. Es muy probable que hubiera bosques llenos de insectos con mariposas y escarabajos volando por doquier. La temperatura promedio de la isla variaba de 10 grados centígrados en verano a menos 17 grados centígrados en invierno. La operación Ice Bridge de la NASA ha sobrevolado Groenlandia más de 100 veces. Esto ha permitido a los investigadores crear mapas 3D de la isla y averiguar la edad de cada capa de hielo en Groenlandia. Ellas pueden ayudar a responder muchas preguntas científicas, ya que se forman a lo largo de miles de años. Se trata de capas de nieve sobre más nieve. La nieve se compacta y se convierte en hielo, creando así lo que llamamos una capa de hielo. ¿Recuerdas los fósiles de los que hablamos? Se cree que son del periodo Eemiano, que tuvo lugar hace 130.000 a 115.000 años. Según las innovadoras imágenes en 3D de la NASA, podemos ver 3 periodos climáticos distintos dentro de la capa de hielo. La capa superior es bastante plana y uniforme. Si decidieras ir más profundo, encontrarías la capa formada durante la última glaciación. Es más compleja y accidentada.
El hielo ahí es más oscuro que el que se ve en la superficie. Si dejas que tu mente divague, puedes imaginar cómo era esta parte del mundo cuando los mamuts vagaban por ella. Si siguieras cavando, acabarías encontrando restos de hielo del periodo Emiano del que te he hablado. Dicho eso, los cañones no son lo único inusual que se encuentra bajo el hielo. Si pudieras echar un vistazo bajo todas esas capas de nieve, verías una impresionante cordillera y también fiordos. En 2017, los científicos crearon un mapa que mostraba el aspecto de Groenlandia sin todo ese hielo. Había una depresión en forma de cuenco en el centro de la enorme isla. Esta depresión era probablemente un antiguo lago. A su alrededor había un círculo de cordilleras costeras. Este escenario probablemente se parecía a los paisajes de la Patagonia moderna. Grandes montañas con cimas nevadas, rodeando lagos cristalinos. Este antiguo lago de Groenlandia es una maravilla en sí mismo. Imagina una fosa del tamaño de Rhode Island y Delaware juntos. Se cree que el lago abarcaba más de 7,000 kilómetros cuadrados y en otros tiempos fue alimentado por al menos 18 arroyos diferentes. Estas aguas azules y cristalinas eran sin duda muy atractivas y heladas, por supuesto. Si decides bañarte en ellas, ten cuidado, el agua podría alcanzar los 240 metros de profundidad en algunos lugares. En el tercer día de tu aventura, descubres un verdadero parque acuático bajo el hielo. Mientras paseas por la isla, tu guía te dice que estés atento a las grietas de la superficie. Estas grietas son las responsables del moderno salón acuático que hay ahí debajo. El agua de deshielo y el agua de lluvia fluyen por las grietas hasta el lecho del río. Esto forma un paisaje de lagos y arroyos que recuerdan a joyas, llenos de agua cristalina. Los investigadores calculan que existen unos 60 lagos pequeños bajo el hielo. Y sí, son lagos de verdad. Quizá uno de los elementos ocultos más impresionantes de esta isla sea un cráter de meteorito. Debajo del glaciar de Hiawatha se encuentra un cráter de impacto de 30 kilómetros de ancho, lo suficientemente grande como para tragarse la ciudad de Washington. Al parecer, un asteroide de hierro de 1,5 kilómetros de ancho golpeó la atmósfera de la Tierra en los últimos 100,000 años y eligió Groenlandia como punto de aterrizaje. Si alguien hubiera estado cerca para verlo, habría sido testigo de un verdadero espectáculo. Una bola de fuego blanca y resplandeciente atravesando el cielo. Los científicos especulan que, si aterrizó en una capa de hielo, de seguro vaporizó tanto el agua como la roca. Un testigo hipotético a cientos de kilómetros del lugar del impacto habría oído un trueno ensordecedor y experimentado vientos huracanados. Tiene sentido. La velocidad aproximada de los meteoros que entran en la atmósfera de la Tierra es de 72,000 kilómetros por hora. A modo de comparación, esto es 2,5 veces la velocidad de una nave espacial. Sería imposible que no hiciera ruido y dejara un enorme cráter en el suelo. ¿Sabías que el Pleistoceno fue realmente importante en la historia de la Tierra? Fue cuando ocurrió la última edad de hielo y los glaciares cubrieron gran parte del planeta. Este periodo duró aproximadamente 2,6 millones de años y terminó hace alrededor de 11,700 años. Lo que es aún más interesante es que los humanos modernos, como nosotros, en realidad evolucionaron durante este tiempo y se habían extendido por toda la Tierra antes de que terminara. También hubo algunos animales realmente fascinantes que vivieron durante el Pleistoceno, como los mamuts lanudos y los felinos de dientes de sable. Desafortunadamente, muchos de ellos se extinguieron al final de esta era. La Tierra ha tenido algunos patrones de clima bastante cambiantes durante los últimos 2,4 mil millones de años. Durante los periodos glaciales, las temperaturas bajan y grandes áreas del planeta se cubren de hielo. Todo comienza con un poco de nieve, que luego se acumula con el tiempo. El hielo refleja la luz del sol, haciendo que todo se enfríe aún más. El resultado: vastos glaciares que se mueven lentamente hacia el ecuador, cambiando el paisaje a medida que avanzan. Y cuando el hielo se derrite, los niveles del mar vuelven a subir y todo cambia una y otra vez. En total, ha habido al menos 5 eras glaciales hasta ahora. La primera fue tan intensa que todo el planeta se convirtió en una enorme bola de nieve. Actualmente hay una era glacial, pero estamos en un periodo cálido temporal que comenzó hace unos 11,000 años. Estos periodos cálidos se llaman interglaciales y no estamos seguros de cuánto duran. Todavía hay enormes mantos de hielo que cubren la Antártida y Groenlandia y contienen el 75% del agua dulce de la Tierra.
Cuando finalmente se derritan, será el fin de la era glacial actual. La temperatura de la Tierra se ve afectada por algo llamado ciclos de Milankovitch. Básicamente, la cantidad de calor que recibimos del Sol cambia a lo largo de los años, décadas y milenios debido a la órbita, la inclinación y el ángulo del eje de la Tierra. Hay 3 patrones diferentes para estos ciclos. El primero se llama excentricidad, que tiene que ver con la forma de nuestra órbita. El segundo es la oblicuidad, que se relaciona con la inclinación de la Tierra. Y el tercero es la precesión axial, que es como un tambaleo mientras el planeta gira. Dependiendo de dónde nos encontremos en estos ciclos, podríamos experimentar temperaturas más frías o más cálidas. Pero otros factores, como la posición de los continentes y la atmósfera, también juegan un papel en el destino de la Tierra. Por ejemplo, la órbita de nuestro planeta no es exactamente circular. De hecho, es un poco alargada, casi con forma de huevo. Eso significa que a veces estamos un poco más cerca o más lejos del Sol, dependiendo de la época del año. Llamamos al punto más alejado del Sol el apogeo y al punto más cercano el perigeo. Cuando nos encontramos en el apogeo, nos estamos alejando del Sol, pero la gravedad nos termina jalando de regreso hacia él. Esto significa que nuestra órbita cambia un poco cada vez, desplazando gradualmente nuestra posición relativa al Sol. No te preocupes, aunque la órbita cambia a lo largo de miles de años, no tiene un gran impacto en nuestra vida cotidiana. Los cambios en la órbita de la Tierra pueden incidir en cuánta luz solar recibimos durante el verano. Esto significa que las capas de hielo del hemisferio norte se derriten menos y con el tiempo, en realidad comienzan a crecer. A medida que aumentan, reflejan aún más luz solar, lo que hace que el clima sea todavía más frío y extiende el hielo aún más lejos. Este proceso puede durar mucho tiempo, de 10.000 a 20.000 años, y finalmente lleva al planeta a su próxima temporada de congelación. En cuanto a la próxima era de hielo, los científicos creen que podría posponerse indefinidamente. Han descubierto que la interacción humana con el medio ambiente, como el uso de combustibles, podría retrasar la próxima era de hielo hasta en 100.000 años. Las anteriores estaban vinculadas con la cantidad de radiación solar y la concentración de dióxido de carbono de la atmósfera. Esta investigación puede ayudarnos incluso a predecir futuros ciclos. Es impresionante pensar que nuestras acciones actuales podrían afectar el futuro de la Tierra durante miles de años. Y aunque realmente no es importante cuándo comenzará la próxima era de hielo, es increíble saber que los humanos tienen el poder de moldear el futuro en una escala geológica. Las eras de hielo han tenido un gran impacto en nuestro planeta y en la civilización humana, por lo que es fascinante pensar en cómo nuestras acciones podrían cambiar las cosas, quizás incluso para mejor. ¿Cómo era la vida en nuestro planeta durante la última era de hielo? Bueno, América del Norte, por ejemplo, albergaba algunas criaturas enormes. Los mamuts, los esmilodontes, los perezosos gigantes y los mastodontes eran solo algunos de ellos. Y escucha esto. Europa tenía un pájaro no volador de 3 metros de altura que pesaba casi tanto como un oso polar. Mientras tanto, en Australia, existía un lagarto gigante que vivía en todo tipo de hábitats durante el mismo periodo. Aunque algunos animales del Pleistoceno ya no existen, podrías reconocer a muchos de los que aún están presentes hoy en día. En Alaska, por ejemplo, todavía puedes encontrar osos pardos, caribús y lobos. Personas como nosotros también vivieron durante la era de hielo. Nuestra especie, Homo sapiens, tiene unos 300.000 años, y desde entonces nos hemos extendido por todo el mundo. Algunos de nuestros antepasados se quedaron en África durante la era de hielo y no sintieron los efectos completos del frío. Y otros se aventuraron en otras partes del mundo, incluso en los entornos glaciales de Europa. Nuestros antiguos parientes, como los neandertales en Europa y los misteriosos denisovanos en Asia, también estuvieron presentes en esta época. Aunque parecen haberse extinguido antes del final de la Edad de Hielo, es impresionante pensar en todos esos diferentes homínidos que vagaban por la Tierra durante ese periodo. Lo que también es fascinante es cómo nuestra especie sobrevivió a la era glacial, mientras que algunos de nuestros primos no lo lograron. Los expertos creen que nuestra adaptabilidad, nuestras habilidades sociales y de comunicación y el uso de herramientas jugaron un papel crucial. ¿Y sabes qué?
Los humanos no se resguardaron durante ese tiempo. De hecho, nos mudamos a nuevas regiones. Las huellas fosilizadas encontradas en el Parque Nacional White Sands en Nuevo México demuestran que los humanos han estado en América del Norte al menos desde hace 23.000 años. Es decir, cerca del pico de la última era glacial. Mientras que una era de hielo completa aún puede estar lejos, existe la posibilidad de que se acerque una mini era de hielo. Algunos científicos creen que en aproximadamente 10 años podríamos experimentar una caída significativa en la actividad solar, lo que llevaría a temperaturas más frías en el hemisferio norte. Esto podría provocar condiciones similares a las de la pequeña edad de hielo de finales del siglo XVII, cuando el río Támesis del Reino Unido se congeló. Aunque los científicos no tienen claro qué causó ese enfriamiento, es fascinante pensar en los cambios que se podrían producir. Lo hemos hecho antes, así que sabemos que probablemente los humanos sobrevivirán a la próxima verdadera era de hielo, incluso si no logramos encontrar una forma de detener la congelación. Pero tendría un alto costo. Todo el hielo que cubriría la mayor parte del hemisferio norte tendría que venir de los océanos, lo que causaría que el nivel del mar disminuya. Esto podría significar más tierra para algunos países, pero también crearía otros problemas. Que los niveles del mar disminuyan podría parecer algo genial al principio, pero en realidad podría conducir a algunos desafíos. Habiendo estado cubierta con agua salada durante miles de años, la nueva tierra podría no ser muy fértil. Esto significa que no sería ideal para el cultivo y tendríamos que buscar otras formas de alimentarnos. Cuando aparecieron los humanos, no eran muchos y había suficiente comida. Ahora, con más de 7.000 millones de personas en el planeta, la historia es diferente. Tendremos que ser ingeniosos para asegurarnos de que todos tengan los recursos necesarios para vivir bien. Este verano ha estado subiendo la temperatura como nunca. Nos sentimos como malvaviscos asados en una parrilla ardiente. Sí, el mundo se está calentando, pero algunas regiones siempre han luchado con las altas temperaturas. Resulta que los seres humanos también tenían algunas invenciones para mantenerse frescos en la antigüedad. Algunas de ellas aún funcionan, incluso 3.000 años después. Vamos a ver cómo la gente se protegió del calor a lo largo de la historia. Pon un cubito de hielo en tu bebida fría y prepárate para escuchar cómo hemos sobrevivido al calor. Hablando de cubitos de hielo, ¿sabías que los persas crearon un sistema de almacenamiento de hielo? En los desiertos de la antigua Persia, la gente tuvo una idea fuera de lo común para evitar que sus alimentos se convirtieran en un desastre derretido. Estos ingeniosos persas descubrieron un truco físico que les permitía crear hielo en medio del desierto. Llamaron a estas frescas estructuras yakchals, que básicamente significa pozos de hielo. Estos pozos de hielo no eran refrigeradores comunes, eran como neveras subterráneas secretas. Parecían estructuras de ladrillos de barro con forma de cúpula en el exterior, pero en el interior era un mundo completamente diferente. Estos pozos de hielo tenían un sistema de enfriamiento por evaporación que funcionaba como magia. Por la noche, cuando el desierto se enfriaba, los persas aprovechaban el efecto de enfriamiento radiativo. Establecían trincheras inteligentemente diseñadas que contenían finas capas de agua. El agua se congelaba y desafiaba al calor del desierto. Luego había áreas de almacenamiento subterráneas cuadradas. Los persas recolectaban el agua de hielo derretida de estas trincheras frescas y, durante la noche, la congelaban nuevamente, aprovechando al máximo el frío natural del desierto. Para aumentar el efecto de enfriamiento, construyeron una pared para proteger las áreas de almacenamiento del caliente sol del mediodía. Y eso no era todo. Tenían un fantástico captador de viento llamado Batyr, que atrapaba la brisa y la dirigía directamente a las fosas de hielo. Aire fresco más brisa helada. Una combinación ganadora. Incluso tenían complejos canales de agua llamados qanats para llevar agua a los pozos de hielo y a las casas desde las montañas cercanas. Con el paso del tiempo, estos yakchals se desvanecieron en la historia y la tecnología moderna tomó el control. Pero oye, también hay buenas noticias. Algunas personas increíbles de Irán están restaurando estos antiguos refrigeradores. Así que, si alguna vez te encuentras en el desierto, no olvides hacer una visita a estos maravillosos lugares y presenciar el genio de los antiguos persas en vivo y en directo.
Ahora quiero concentrarme más en los captadores de viento, porque no solo ayudan a hacer cubitos de hielo, también funcionan como un sistema de enfriamiento. En el pasado, esas maravillas arquitectónicas eran todo un furor en lugares como Persia, el actual Irán, Egipto y Medio Oriente. Eran estructuras parecidas a torres con aberturas en varios niveles estratégicamente colocadas para aprovechar el poder de la brisa natural. Estas aberturas eran como portales mágicos para el viento. Capturaban las ráfagas refrescantes y las dirigían a los espacios donde estaba la gente. Básicamente, eran aires acondicionados naturales. La brisa fluía con gracia hacia abajo, enfriando el suelo a medida que bailaba a través del edificio. El secreto reside en los detalles. La altura de la torre, el número de lados, las aberturas y la posición de las aspas interiores. Todo juega su papel en cuán eficientemente funcionan las torres de viento. Gracias a estos captadores de viento, las sociedades antiguas podían disfrutar de temperaturas interiores cómodas sin sudar. ¿Puedes imaginarte viviendo en esos tiempos? ¿Sentir la suave brisa que recorre tu hogar mientras te mantienes fresco y relajado? A menudo se atribuye a los persas la invención de estos impresionantes captadores de viento. Pero no olvides a Egipto. Allí puedes encontrar rastros de estructuras similares que datan de 1300 años antes de Cristo. Sí, la invención de los captadores de viento pudo haber ocurrido en el antiguo Egipto, pero Yazd en Irán es la ciudad con el mayor número de captadores de viento. La gente no habría podido vivir allí sin estos antiguos aires acondicionados, porque casi no llovía en la zona durante el año. Ahora echemos un vistazo a estos exteriores de doble piel perforados. Imagina vestir un edificio con una elegante pantalla perforada. Es como darle al exterior un cambio de imagen mientras se mantiene fresco el ambiente en su interior. Esta técnica ingeniosa, en primer lugar, dispersa la luz natural del día, así que los rayos fuertes del sol no te ciegan. La pantalla también ofrece sombra, lo que le da al interior del edificio un muy necesario descanso del sol ardiente. Es como un sombrero natural para tu hogar. Colocar esta pantalla a 1 metro de distancia de las paredes exteriores crea un pasillo aireado y soñado para la circulación de aire fresco, y también le añade un toque de elegancia al edificio. Estas estructuras se llaman Jaali. En Jaipur, India, la temperatura diurna promedio es de unos 37 grados centígrados. Por lo tanto, estas estructuras son salvavidas. Los Jaalis vienen en varias formas y están hechos de cemento, tierra y madera. Es un símbolo cultural profundamente arraigado en la arquitectura india. Puedes encontrar su cautivadora presencia en edificios históricos icónicos como el majestuoso Taj Mahal y el Gran Fuerte Rojo de Delhi. Pero no es solo algo del pasado. Todavía se puede ver en la arquitectura moderna, y su encanto ha despertado la creatividad de artistas y diseñadores de todo el mundo. Adorna el exterior de los edificios, y su sección transversal muestra una abertura más grande en el exterior y una más pequeña en el interior. Aquí es donde el efecto Venturi entra en juego. A medida que el aire fluye a través del paso estrecho, aumenta su velocidad creando una diferencia de presión entre el interior y el exterior del edificio. El aire que sopla a una velocidad mayor se comprime, y cuando se libera, se enfría. El mashrabiyya es un enrejado o una pantalla de madera utilizada en el Medio Oriente y el norte de África. Estas maravillas decorativas se parecen a las persianas de ventana, pero hacen más que solo verse bonitas, también son muy útiles. Proporcionan privacidad, te protegen del sol y permiten la entrada de aire fresco y de luz. Algunas personas les añaden macetas de barro llenas de agua, arena o paja húmeda. Cuando el aire caliente sopla a través de los agujeros, también pasa por la superficie porosa de la maceta. La humedad de su interior se evapora, enfriando el aire. Esta es una técnica de bajo costo perfecta para climas calurosos y secos. Es ecológica y no necesita electricidad. Ahora, avancemos hasta la actualidad. Los diseñadores se han vuelto muy creativos, mezclando sabiduría tradicional con tecnología moderna. En las Torres Al Bahar de Abu Dhabi tienen más de 2000 paneles hexagonales que bailan con el movimiento del sol, proporcionando sombra en el interior del edificio. La evaporación del agua era otra arma secreta para la gente de antes, simple pero muy eficaz. Además, los antiguos egipcios colgaban esteras y cortinas mojadas en las entradas. Cuando el aire pasaba a través de ellas, se enfriaban y proporcionaban un alivio del sol abrasador.
Los antiguos arquitectos eran maestros a la hora de maximizar el flujo de aire. Sabían cómo ventilar de manera cruzada y dejar que el aire caliente escapara mientras invitaban al aire más fresco a sus edificios. Hablando de la antigua Roma, las termas eran el lugar ideal en aquel entonces. Funcionaban como un centro comunitario. La gente se reunía para hablar de política, jugar deportes y, por supuesto, disfrutar de un relajante baño. El frigidarium era el lugar fresco de las termas romanas. Después de un baño de vapor en el caldarium, los romanos se lanzaban a esta gran piscina para refrescarse. En algunos lugares, como Capadocia en Turquía, la gente se escondía bajo tierra para huir del calor. Tallaban acogedoras viviendas en roca volcánica, aprovechando los poderes naturales de enfriamiento de la tierra. Entonces, la conclusión es simple. Los arquitectos y diseñadores pueden crear maravillas combinando las tradiciones locales con la tecnología inteligente. El Valle de la Muerte de California cuenta con la temperatura oficialmente registrada más alta hasta la fecha, con 57 grados centígrados en 1913. Mientras tanto, el récord sofocante de África se sitúa en 55 grados centígrados en Kebili, Túnez, tal como se anotó en 1931. En Europa, la temperatura más alta documentada alcanzó los 49 grados centígrados en Sicilia en agosto de 2021. Luego, en 2022, el Reino Unido tuvo el verano más caluroso de todos los tiempos. ¡Alerta! ¡Alerta! Dejen todas sus cosas y busquen un lugar seguro de inmediato. El continente del sur acaba de entrar en erupción. No es un simulacro. Ves personas corriendo por todas partes y gritando como locas. Los autos se estrellan entre sí. Toda la nación entró en pánico. Te encuentras en la costa sur de Australia, pero el cielo negro se extiende más allá de lo que el ojo puede ver. Tu amigo al sur de la India te llama y te cuenta lo mismo. Hay ceniza en el cielo y está lloviendo sobre ustedes. Escuchas un rugido a la distancia y tu estómago no es el culpable. Todos comienzan a alejarse de la costa. Las nubes negras se tragan todo lo que encuentran. Autos, árboles, edificios. No puedes ver nada de lo que te rodea. Todos están confundidos y asustados. Un tsunami alcanza las costas y cubre todo a su paso. Esto es la gran erupción antártica. La Antártida es un gran continente desértico cubierto de hielo. De hecho, técnicamente es el desierto más grande del mundo. También está sembrada de volcanes que no hacen demasiado. Los científicos descubrieron que hay 138 volcanes en la Antártida. 91 debajo de la superficie helada y 47 encima. Y puede que haya más, pero la mayoría de estos volcanes están inactivos. Para que un volcán entre en esta categoría, debe permanecer dormido durante los últimos 50.000 años. La última erupción volcánica fue la del monte Erebus en el sector oeste del continente. Es el volcán más activo en la parte sur del mundo y se encuentra a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es como si apilaras el rascacielos Burj Khalifa 5 veces. Hay muchos de estos volcanes esparcidos por todo el continente. En la región más concentrada, los volcanes se extienden por una distancia equivalente a la que hay entre Canadá y México. Y ni siquiera son todos. Los científicos han advertido que si uno de estos volcanes ocultos en el hielo entrara en erupción, derritirían la parte occidental de las tierras antárticas e incrementarían los volúmenes de deshielos que van a parar al océano. Esto elevaría los niveles del mar e inundaría territorios que ya corren riesgos actualmente. Y eso sin mencionar el movimiento de las placas tectónicas, lo que provoca que parte del magma se cuele hacia la superficie. Imaginar lo que sucedería si un volcán enorme entrara en erupción es bastante aterrador. Pero ¿qué pasaría si todos los volcanes de la Antártida hicieran erupción al mismo tiempo? Imagina que eres parte de un grupo de científicos que están viajando en bote para realizar experimentos. Lo primero que sentirías es un cierto malestar. Notarías que la corriente es un poco más fuerte de lo normal. Mira a tus colegas científicos. Ellos tienen la misma expresión en la cara. Cuando llegas a la orilla y tomas todo tu equipo y tus instrumentos, las cosas no parecen normales. Pero hay trabajo que hacer. Vas a la base y te instalas. Lo mismo de siempre. En el terreno desierto, ves a algunos pingüinos emperador deambulando. Cazan, juegan y hacen cosas de pingüinos. De pronto se dirigen hacia el océano y se pierden de vista.
Muchas otras aves antárticas también emprenden el vuelo hacia el horizonte. ¡Qué raro! Es entonces cuando el suelo comienza a temblar. Detrás de ti aparece una torre de humo que llega hasta el cielo. Las cenizas volcánicas pueden ser muy dañinas para cualquiera con problemas pulmonares, e incluso para las personas saludables. Los gases que contienen suelen esparcirse rápidamente, pero son perjudiciales para los humanos y provocan irritación en los ojos y la garganta. Si estás cerca, podrías necesitar una máscara antigás. O mejor aún, evacúa. Los gases y las cenizas son la parte más peligrosa de una erupción volcánica. Si bien la lava y las explosiones pueden parecer aterradoras, el humo en el cielo abarca a grandes distancias y hasta es capaz de detener los aviones cercanos. Miras a tus colegas y te dan la señal de que es hora de partir. Haz como los pingüinos y lánzate al mar, pero las aguas son extremadamente hostiles. Los rugidos se hacen cada vez más fuertes. De pronto ves más humo elevándose hacia el cielo, pero desde diferentes puntos. ¡Regresen al bote! Lo triste es que tuvieron que abandonar todos los instrumentos para sobrevivir. Llevar todas esas cosas solo los habría retrasado. Al menos están a salvo, por ahora. Volteas y ves una oscura pantalla de humo que cubre cada rincón del continente. Los volcanes tienen diferentes tipos de erupciones. No solo puede suceder que expulsen lava hacia el cielo, también hay tipos más agresivos y tipos más tranquilos. Algunos escupen lava y otros no. Todo esto depende del entorno, de la cantidad de gas que contienen, de si hay agua subterránea presente y hasta de la composición del magma. Así que hay buenas chances de que veas todo tipo de explosiones a tu alrededor. Ya te alejaste del continente antártico, pero está rodeado de lagos y capas de hielo gigantes. Haces lo mejor que puedes para maniobrar y esquivarlas, mientras la ceniza cae por todas partes. El cielo está oscuro, el humo bloquea el sol. La ceniza volcánica viene de todos los tamaños y puede provocar diferentes tipos de daños. Desde algo tan pequeño como una irritación ocular y pulmonar hasta asfixiar las cosechas y la vegetación. Y ese es el problema. En general, la ceniza volcánica es extremadamente densa. Si se acumula demasiada, puede provocar que las azoteas de los edificios colapsen. Y eso sin mencionar los caminos bloqueados y los problemas que trae a la vida marina. No, ese destello en el cielo no es tu imaginación. Las nubes de ceniza en el cielo son tan poderosas que crean campos eléctricos capaces de generar tormentas. Y estos chicos malos pueden interferir con las señales de radio y hasta provocar incendios. Además, esas nubes son extremadamente calientes por cuenta propia, como si no bastara con la lava para provocar incendios. Bueno. Pero algunos volcanes son explosivos y junto a las cenizas que vuelan por doquier hay rocas voladoras. Estos escombros sobrecalentados caen como meteoritos del cielo y pueden ser muy peligrosos. ¿Ves cómo las rocas se estrellan contra las capas de hielo y el agua que te rodea? Una vez que alcanzas una zona más o menos segura, eres testigo de cómo los volcanes alineados prolijamente detrás de ti expulsan fuego rojo y espeso. Pero no es que el agua esté tranquila. Los volcanes cerca de océanos y mares pueden llegar a provocar tsunamis. ¡Genial! Los terremotos submarinos sacuden el fondo del mar y producen olas enormes y poderosas, y ni siquiera pienses en surfearlas. Si hay volcanes escupiendo lava caliente, ¿por qué el hielo de la Antártida no se ha derretido aún? La respuesta yace debajo de la superficie terrestre. Las capas tectónicas apenas se mueven ahí abajo. Es razonable decir que son bastante estables, así que, para una masa tan grande de tierra, el continente más frío de nuestro planeta, los pocos volcanes activos no alcanzan a derretir tanto hielo. La verdadera razón por la que el hielo está derritiéndose y los niveles del mar están aumentando se encuentra en la corriente oceánica cálida que rodea la Antártida. Pero en este caso todos los volcanes entran en erupción al mismo tiempo. Además de los volcanes descubiertos, quién sabe cuántos se encuentran bajo tierra y cubiertos en hielo. Y esa es la parte aterradora. Algunos de ellos están escondidos a una profundidad tal de la superficie helada que ahora se calientan con la lava que expulsan. Todo a tu alrededor comienza a desestabilizarse. El hielo en las cordilleras se quiebra de a poco, como latas gigantes de refresco que se agitan y se abren. La lava sale expulsada de las profundidades nevadas y genera grietas enormes en el suelo. Y así, el magma llega a la fiesta. Este intruso no invitado comenzará a derretir lo que lo rodea y hará que el suelo se desestabilice aún más. Lento pero seguro, el hielo alrededor de la Antártida se derretirá.
Y si todo el hielo se derritiera, los niveles del mar de la Tierra se elevarían unos 70 metros. Eso quiere decir que las ciudades costeras quedarían sumergidas bajo el agua. Las corrientes oceánicas se alterarían y los huracanes y los tifones no se tomarían descansos. La vida marina estaría en peligro y muchas islas pequeñas desaparecerían por completo. Eso sin mencionar el humo en el aire, que viajaría por el mundo y suspendería muchos vuelos en la región sur. Y si los vientos fueran lo suficientemente fuertes, se verían interrumpidos en todo el mundo. Las economías se desplomarían y caeríamos en un pánico a nivel mundial. Emergencias sanitarias todo el año. ¿Sí? ¡Qué bonita imagen!